se trata de determinantes. Vamos a decir que un determinante es una función que se establece entre una matriz cuadrada A y un número real denominado determinante. Entonces, tenemos una matriz cuadrada, ¿sí? Y obtenemos a partir de esa matriz cuadrada un número real, al que llamamos determinante. Entonces, tenemos un conjunto de matrices cuadradas, partimos de Rn n por n hacia R. O sea, tenemos nuestro conjunto dominio, que son matrices cuadradas, y obtenemos a partir de aplicar alguna regla de conformación, obtenemos un valor real que se llama determinante de esa matriz. Entonces, la función aplica de Rn por n en R, de modo que la imagen de la matriz A es el determinante de A, o la imagen de la matriz A es igual al determinante de A. Estoy poniendo dos tipos de notación para indicar determinante de la matriz A. En definitiva, el determinante de la matriz A, ¿qué cosa dijimos que es? Un número real. Entonces tenemos nuestro conjunto dominio con matrices A1, A2, ¿sí? Etcétera. Y nuestro conjunto codominio que tiene como imágenes los determinantes correspondientes de las matrices. La matriz A1 tiene como imagen un numerito que corresponde al determinante de esa matriz. La matriz A2 tiene como imagen un numerito que corresponde al determinante de esa matriz. Y así sucesivamente. El determinante se obtiene aplicando ciertas reglas en la matriz A. Toda función cumple con algún tipo de reglas. Por ejemplo, cuando ustedes ven en el análisis matemático o veían en el cole una función lineal, por ejemplo, decían que y es igual a 2x más 3. ¿Sí? Entonces, para cada valor real, ¿sí?, que puede asumir x, aplican la regla, que es 2 por x más 3, y obtienen un valor de y para cada valor real. Ahora, la regla, ¿sí?, para a partir de una matriz cuadrada obtener ese numerito que es el determinante, bueno, tiene algunas complejidades más que eso, pero se sigue tratando de una función. Vamos a ver cuál es la regla. Dice que el determinante de una matriz se obtiene realizando la suma de todos los productos posibles de n elementos tomados de los n cuadrado elementos de una matriz. Entonces, suma de todos los productos posibles de n elementos. Pero ahora tienen que cumplir una condición esos productos, ¿sí? En cada producto tiene que haber un elemento de cada fila y uno de cada columna. Y además hay que anteponerle un signo positivo o negativo, según la cantidad de permutaciones que se indiquen en las filas y columnas, o según cómo se mide, que enseguida lo vemos, sean de clase par o impar. Entonces, en cada producto que tiene que pasar, haber un elemento de cada fila y uno de cada columna, con un signo positivo o negativo que tiene que ver con la cantidad de permutaciones que pueden ser de clase par o impar. Para ver el tema de las permutaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tenemos ordenados los elementos por los primeros subíndices, o sea, los subíndices que indican la fila, los otros tienen que tener una cantidad par o impar de permutaciones, o sea, los subíndices que indican las columnas. Si la cantidad de permutaciones es par, vamos a ponerle, ¿sí?, a ese producto, a ese término que tiene el producto, le vamos a poner un signo positivo. Y si la cantidad de permutaciones es impar, le vamos a poner un signo negativo. Para darle más claridad a esto, enseguida vamos a ir viendo ejemplos como para que nos vaya quedando más claro cómo es. Tenemos una matriz de orden 2,
¿sí? Con elementos A11, A12, A21, A22. Y decimos que el determinante de esta matriz lo vamos a calcular. Acá ponemos determinante de A, que es una de las notaciones que vimos, ¿sí? Y acá lo ponemos entre barritas, determinante de la matriz A. ¿Cómo vamos a calcular el determinante de esta matriz? Vamos a hacer el producto de los elementos de la diagonal principal, A11, A22, acá lo tenemos, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, A12, A21. Lo tenemos acá. Entonces, observemos este caso respecto de todo esto que acabamos de decir, ¿sí? Tenemos que realizar la suma de todos los productos posibles de n elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser acá todos los productos posibles en una matriz de 2 por 2? Y van a ser estos dos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que ver? Que en cada producto tiene que haber un elemento de cada fila y uno de cada columna, ¿sí? Entonces miremos. El elemento A11, ¿sí? Corresponde a la fila 1, columna 1, ¿sí? Y es único para esta fila columna. Y el A22, ¿sí? Corresponde a la fila 2, columna 2, y es único para la fila columna. O sea, estoy multiplicando el A11 y el A22, ¿sí? Esos dos elementos, y ambos corresponden a una única fila, ¿sí? Y columna. Y cuando miramos acá, ocurre lo mismo. Cuando hago producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿qué estoy haciendo? Me estoy asegurando que corresponda a este corresponde a la fila 2, columna 1, y este corresponde a la fila 1, columna 2, pero ninguno de los dos elementos corresponden a la misma fila o columna. Además, tengo que ver el tema del signo. Entonces, acá miremos el tema del signo. Acá dice que para ver el tema del signo, si ordenados los elementos por los primeros subíndices, tenemos que ver los otros qué cantidad de permutaciones tienen. Entonces acá tengo el A11 está ordenado por el primer subíndice y el A22 por el segundo subíndice. O sea, acá dice 1 y acá 2. Tiene el orden de los números naturales. Entonces, ¿qué tengo que ver? Con los segundos subíndices si no siguen el orden natural de los números naturales, ¿sí? Digo, 1 es menor que 2, sigue el orden natural, entonces el signo, si no hay permutaciones acá, el signo va a ser positivo. Miremos acá. Tenemos, ¿sí? Estos factores ordenados por el primer subíndice. Veamos qué pasa con el segundo, si hay permutaciones. ¿Qué pasa? 2 es mayor que 1, entonces hay una permutación, como la cantidad de permutaciones es impar, le corresponde a ese término un signo negativo. Acá vemos que estos dos factores tenemos que tenerlos ordenados, así puestos uno por otro, pero ordenados por el primer subíndice, ¿sí? Entonces, ordenado, ¿qué quiere decir? 1 es menor que 2, menor que 3, menor que 4, o sea, sigue el orden de los números naturales, ¿sí? Miramos qué pasa con el segundo subíndice. ¿Y qué pasa acá? 2 no es menor que 1, eso no está ordenado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como 2 es mayor que 1, hay una permutación, y entonces, como es una sola permutación, es impar la cantidad, decimos que va a llevar un signo negativo. Veamos el ejemplo de la matriz de orden 3, que ahí hacemos un montón, vemos muchos términos para analizar esto, ¿sí? Entonces, un determinante de una matriz de orden 2, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Realizando el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Habitualmente en el cálculo de un determinante siempre vamos a terminar, ¿sí? Realizando un cálculo por el estilo, ¿sí? Depende del método, pero ¿sí? Si tenemos una matriz de orden 2, hacemos este producto menos este producto y nos da el numerito real
que es el determinante de esa matriz. Acá tenemos una matriz de orden 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que combinar, realizar sumatorias de productos, ¿sí? ¿De cuántos? De n elementos, ¿sí? Tomados de los n al cuadrado, o sea, serán de 3 elementos, de los 9 elementos que hay acá, ¿sí? De modo que en cada producto haya un único elemento de cada fila y columna. Entonces, comenzamos, ¿sí? Multiplicando los elementos de la diagonal principal, porque acá está fácil ver qué cosa, que hay un elemento de cada fila y columna. Entonces, multiplico los elementos de la diagonal principal. A1, 1, A2, 2, A3, 3. Lo tengo en este primer término. Para encontrar los siguientes términos, lo que voy a hacer es multiplicar, ¿sí?, los elementos de las paralelas de la diagonal principal. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a multiplicar A1, 2 por A2, 3 por A3, 1. O sea, tengo esta paralela y tengo que incluir un elemento más, que no pertenezca a dónde, ni a la misma fila ni a la misma columna que estos dos. Entonces será este elemento. Entonces tengo A1, 2, A2, 3, A3, 1. Y lo tengo acá, ese término puesto ordenado por los primeros subíndices, ¿sí? 1, 2, 3. Siempre acá 1, 2, 3. Siempre ordenado por los primeros subíndices. Ahora busco la paralela, la otra paralela que de acá, ¿sí?, respecto de la diagonal principal. Entonces, eso involucra a los elementos A1, 3, A2, 1, A3, 2. Vemos, ¿sí?, que todos pertenecen a distinta fila y distinta columna. Entonces los pongo acá ordenados por los primeros subíndices. A1, 3, A2, 1, A3, 2. Tengo este tercer término. Más, ¿y qué voy a hacer ahora? Producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí?, esta secundaria, y de sus paralelas, igual que como hice recién con la diagonal principal. Entonces vamos viendo cómo obtenemos cada uno de estos términos. Pero estos que tienen que ver con la diagonal secundaria, ¿qué van a tener? Signo negativo. Entonces, vamos con la diagonal secundaria y voy a multiplicar A1, 3 por A2, 2 por A3, 1. Le antepongo el signo negativo, lo pongo ordenado por el primer subíndice. Siguiente paralela, voy a hacer A1, 1 por A2, 3 por A3, 2. Siguiente término. Y por último, vamos a realizar la otra paralela a la diagonal secundaria, el producto. Entonces tenemos A1, 2, A2, 1, A3, 3. Que es nuestro tercer término y le anteponemos el signo negativo. Entonces, ¿qué venimos haciendo hasta ahora? Producto de los elementos de la diagonal principal y de sus paralelas, los sumamos todos con signo positivo, y producto de los elementos de la diagonal secundaria y de sus paralelas, los sumamos todos pero con signo negativo. Vimos, ¿sí?, que para cada uno de los términos, cada uno de los elementos que intervienen en esos productos pertenecen a distintas filas y columnas. Nos falta ver el porqué del signo en cada caso. Entonces veamos en este caso. Vamos a analizar qué pasa con los segundos subíndices, con los de las columnas. Tenemos que ver si siguen el orden natural, o sea, el orden de los números naturales, que no haya permutaciones. Entonces, digo, 1 es menor que 2, no hay permutación. 1 es menor que 3, no hay permutación. Y luego 2 es menor que 3, no hay permutación. Entonces, acá no hay ninguna permutación, este término lleva el signo positivo. Vamos a este término y analizamos los segundos subíndices. 2 es menor que 3, no hay permutación. 2 es mayor que 1, ahí hay una permutación, ¿sí? Tendría que ser el orden natural, sería 1 y 2, no 2 y 1. Entonces tenemos una permutación.
y 3 es mayor que 1. Tenemos otra permutación. Como la cantidad de permutaciones es par, le corresponde un signo positivo. Seguimos con este término. 3 es mayor que 1. Tenemos una permutación. 3 es mayor que 2. Tenemos otra permutación. 1 es menor que 2, ahí sigue el orden natural, no hay permutación. Como tenemos dos permutaciones, la cantidad es par, entonces le corresponde a este término el signo positivo. Veamos acá por qué nos da negativo. Seguimos mirando el segundo subíndice. 3 es mayor que 2, hay una permutación. Y 3 es mayor que 1, hay otra permutación. 2 es mayor que 1, tenemos 3 permutaciones. La cantidad de permutaciones es impar, entonces le corresponde un signo negativo. Sigamos con este. 1 es menor que 3, no hay permutación. 1 es menor que 2, no hay permutación. 3 es mayor que 2, hay una permutación. Es una cantidad impar, le corresponde signo negativo. Y en este último analizamos de la misma forma. 2 es mayor que 1, hay una permutación. 2 es menor que 3, no hay permutación. 1 es menor que 3, no hay permutación. Tenemos una cantidad impar de permutaciones, entonces va un signo negativo. Y lo que hicimos fue explicar, a partir de haber hecho esa aplicación, cómo se cumple la regla. Bueno, ustedes ya se van dando cuenta que calcular un determinante con la regla de conformación, o sea, la regla que cumple esa función, cómo se transforma una matriz cuadrada en un numerito, tiene que cumplir con todo eso que estamos hablando, no es sencillo. Está muy fácil donde en una matriz de orden 2 y eso lo vamos a usar siempre. Esto, si les queda claro, también es bastante fácil para calcular el determinante de una matriz de orden 3, ¿sí? Pero calcular de esta forma puede ser muy complejo y hasta imposible calcular un determinante porque, fíjense, vamos a ver la cantidad de términos que vamos a tener, va a depender del orden de la matriz, ¿sí? Vieron que en la matriz de orden 2 teníamos 2 términos. En la matriz de orden 3 tenemos 6 términos. ¿Cuántos términos vamos a tener en matrices de mayor orden? El orden, ¿sí? La cantidad de términos se calcula considerando el factorial de n, o sea, el factorial del orden de la matriz. ¿Qué cosa es el factorial de un número? ¿Sí? Es el producto de todos los números enteros positivos entre n y 1. Entonces, el factorial de 2, producto de todos los números enteros positivos entre 2 y 1. En este caso es 2 por 1, nos da 2. El factorial de 3, ¿sí? Es el producto de todos los números enteros positivos desde 3 hasta 1, o sea, 3 por 2 por 1, 6. Hasta acá lo que sabíamos. Ahora, ¿cuánto nos da el factorial de 4? 4 por 3 por 2 por 1, nos da 24. Tendríamos que tener 24 términos, bastante. Acá tenemos esta forma de buscar diagonal principal y sus paralelas, menos producto de los elementos de diagonal secundaria y sus paralelas. Pero acá ya eso no se torna sencillo porque las paralelas no están tan fáciles de combinar, ¿sí? Entonces vamos a recurrir a métodos. ¿Cómo? No vamos a avanzar de esta forma, ya saben cuál es la regla, saben que un determinante se trata de una función siempre tiene una regla para producir las imágenes, bueno, y la función tiene como dominio matrices cuadradas y como imagen números reales que son o corresponden al determinante de esa matriz. Y para ayudarnos, ¿sí?, a calcular determinantes, vamos a poder recurrir a los métodos, porque acabamos de ver que la regla de conformación de ese valor determinante, o ese número que es el determinante, no es simple, menos en matrices de orden 4 en adelante.
Vamos a definir un par de matrices a partir del determinante, lo que es matriz regular y lo que es matriz singular. Una matriz cuadrada A de orden n, vamos a decir que es regular si su determinante es distinto de 0. Entonces, si tengo un determinante de una matriz distinto de 0, ¿qué quiere decir? Que la matriz tiene n vectores fila o columna linealmente independientes. Entonces, el rango de la matriz va a ser igual a n. Hace un ratito, cuando hablábamos de matriz inversa, dijimos que una forma de comprobar si una matriz tiene inversa o no es calcular su determinante. Si el determinante es distinto de 0, dijimos esa matriz va a tener inversa. Y dijimos que para que tuviera inversa, ¿qué tenía que ocurrir? Todos sus vectores fila o columna tenían que ser linealmente independientes. Ahora, ¿qué estamos definiendo? Estamos diciendo cuando una matriz es regular, cuando cumpla que su determinante sea distinto de 0, y sabemos que eso significa que tiene n vectores fila o columna linealmente independientes. Entonces su rango va a ser igual a n, igual al orden de la matriz. ¿Cuándo va a ser singular? Cuando el determinante de la matriz sea igual a 0. ¿Eso qué va a querer decir? Que existe dependencia lineal. Entonces, el rango de la matriz va a ser menor que el orden, va a ser menor que n, ¿sí? Que exista dependencia lineal, ¿qué quiere decir? Que la matriz A tiene algún vector fila o columna que es combinación lineal de los otros. Entonces, estos dos conceptos, estas dos ideas, las vamos a usar el resto del año, ¿sí? Cuando una matriz es regular, cuando es singular. ¿Relacionada con qué? Regular, determinante de la matriz, distinto de 0, significa que sus vectores fila son linealmente independientes, o sea, todos sus vectores fila o columna, o sea, n. Entonces, el rango va a ser igual a n. En cambio, si la matriz es singular, su determinante va a ser igual a 0, indica que hay dependencia lineal, quiere decir que algún vector fila o columna es lineal o combinación lineal de otros o linealmente dependiente, ¿sí? Y el rango en ese caso va a ser menor que n. El rango va a ser la cantidad, ¿sí?, de vectores fila o columna que tiene la matriz, pero que sean como linealmente independientes. Que eso después, ¿cómo lo vemos? Cuando nosotros buscamos una matriz reducida por filas, si nos queda una fila nula, por ejemplo, contamos la cantidad de filas no nulas y eso nos dice cuál es el rango. Entonces, si tenemos una matriz de orden 3 y al reducirla por filas o buscarla escalonada, nos queda una fila nula, decimos que el rango es 2, contamos la cantidad de filas no nulas. ¿Sí? Porque todos estos son conceptos, pero después tenemos que ver, bueno, cómo nos damos cuenta, ¿no? En este caso, ¿sí?, si la matriz tiene orden 3, ¿sí?, tiene 3 filas, 3 columnas, entonces el rango de la matriz va a coincidir, ¿sí?, con el orden, ¿sí? Entonces, que tiene 3 vectores fila o columna linealmente independientes. Si no, ¿qué quiere decir? Que el orden de la matriz es mayor que el rango porque hay alguna combinación lineal. Entonces, la cantidad de filas que son linealmente independientes no son 3, supongamos que el ejemplo fuera 3, son menos. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Cuando reduzca la matriz por filas o busque la escalonada y cuente la cantidad de filas no nulas. Bueno, entonces vamos a pasar a ver las propiedades de los determinantes. Vamos a decir que si en una matriz cuadrada se permutan o se cambian las filas por columnas o las columnas por filas, los determinantes son iguales. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que el determinante de una matriz va a ser igual al de su transpuesta. Por ejemplo, tenemos esta matriz A, calculamos el determinante. Hacemos producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y eso nos da menos 11.
Entonces, si transpongo esa matriz, voy a transponer, ¿sí?, filas en columnas, pongo 3, 4, 3, 4, 2 menos 1, 2 menos 1, y calculo el determinante de la matriz de la transpuesta de A. Hago producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, y eso también me da menos 11. Entonces, ¿sí?, vamos a decir como conclusión de esta propiedad, ¿sí?, que el determinante de una matriz y su transpuesta son iguales, o los determinantes de una matriz y su transpuesta son iguales. Una consecuencia de esto que estamos diciendo es que lo que digamos para filas vale para columnas, ¿sí? Nosotros nos pasamos aclarando filas o columnas cuando hablamos de matrices, porque las cosas se cumplen, ¿sí? Ciertas cuestiones se cumplen para las filas y para las columnas. Entonces, si hablamos de filas o hablamos de columnas, entendemos que se trata de cualquiera de las dos. Otra propiedad dice que si en una matriz permutamos una fila por otra, entonces el determinante cambia de signo, pero tiene el mismo valor absoluto. Veamos un ejemplo. A esta matriz le hacemos un intercambio de filas. Entonces la fila 1, 3, 4, pasa a la fila 2, y la fila 2, 2 menos 1, pasa a la fila 1. Entonces tenemos esta matriz equivalente. Ahora, si calculo un determinante de esta matriz A, hago producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria, nos da menos 11. Y si hacemos calculamos el determinante para la matriz equivalente a la que le hemos permutado las ambas filas, cuando calculamos el determinante haciendo el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que nos da 11 positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos da? El mismo valor absoluto, o sea, 11, pero con distinto signo. Entonces, esta propiedad dice que si en una matriz se permutan filas, entonces el determinante cambia de signo y tiene el mismo valor absoluto. Una consecuencia de esta propiedad dice que si la matriz tiene dos filas iguales, su determinante va a ser igual a 0, ¿sí? Nosotros acabamos de decir que el determinante, ¿sí?, de una matriz, de una a la que se le permuten las filas, ¿sí?, nos da el valor opuesto, o sea, tienen distintos signos, pero mismo valor absoluto. Entonces, hacemos ese planteo y trabajamos esta ecuación pasando la expresión del segundo miembro al primero, nos queda esta suma igualada a 0. Ahora, si tenemos la suma de dos determinantes, nos queda 2 determinantes de A, eso es igual a 0, y el determinante de A será igual a 0 si despejamos, ¿sí? Entonces nos está diciendo esto, que si dos filas son iguales, el determinante va a ser igual a 0. Entonces, como ejemplo, tenemos acá una matriz que tiene dos filas iguales, ¿sí? Más allá de lo que dice la propiedad, hagamos lo que vimos al principio para comprobar que realmente da 0. Y hacemos producto de los elementos de la diagonal principal, 3 por 1 por menos 2, más el producto de los elementos de las diagonales secundarias, pero paralelas a la diagonal principal. Entonces, 4 por menos 2 por 1, será este término, y el otro es 1 por 1 por 5, es este término. Menos, ¿sí?, la sumatoria de los productos de la diagonal secundaria y sus paralelos. Entonces, diagonal secundaria, 5 por 1 por 1, este que va con signo negativo. La otra, menos 2 por 1 por 3, una de las paralelas, es esta y va con signo negativo. Y la otra es 4 por 1 por menos 2. Corresponde a este término, lleva signo negativo. Entonces, si observamos lo que nos quedó, acá tenemos este producto y este producto, ¿qué pasa? Se cancelan. Acá que tenemos 1 por 4 por menos 2, y acá tenemos 1 por 4 por menos 2, también se cancelan.
Y acá 3 por 1 por menos 2, y acá menos 3 por 1 por menos 2, también se van a cancelar. Entonces, podemos verificar, ¿sí?, cómo se cumple la propiedad al tener dos filas iguales en una matriz. Entonces, esta propiedad, ¿qué nos dice? Dos cosas. Que si en una matriz se permuta una fila por otra, entonces el determinante cambia su signo, pero tiene el mismo valor absoluto. Y además, si una matriz tiene dos filas iguales, su determinante va a ser igual a 0. Si en una matriz se multiplican los elementos de una fila o columna por un escalar, ¿sí?, entonces el determinante correspondiente queda multiplicado por el escalar. Esta propiedad nos permite sacar como factor común del determinante un factor común a todos los elementos de una fila, ¿sí? Nos permite sacar como factor común del determinante un factor común a todos los elementos de una fila. Por ejemplo, tenemos el determinante de esta matriz. Y vemos que en la fila 2 podríamos sacar como factor común 2. Entonces, si sacamos 2 del factor común, nos queda el determinante de esta matriz, ¿sí? Entonces, el resultado, ¿cómo lo podemos calcular? Como 2 por el determinante de esta matriz. En este caso, yo puse que se repitieran las filas simplemente para calcular de forma simple y rápida y concentrarnos en la propiedad, ¿sí? Pero puede ser que el determinante sea distinto de 0. Podemos sacar un factor común y que no queden dos filas iguales. En fin, entonces, en este caso nos queda 2 por el determinante de esta matriz que tiene dos filas iguales, nos queda 2 por 0 igual a 0. Entonces, si en una matriz se multiplican los elementos de una fila o una columna por un escalar, entonces el determinante correspondiente queda multiplicado por el escalar. Ahora, si nosotros multiplicamos, ¿sí?, una matriz por un escalar, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros multiplicamos un escalar por una matriz, multiplicamos cada uno de los elementos de la matriz. Acá no estoy diciendo una fila, ¿sí?, que estoy diciendo toda la fila. Todos los elementos quedan multiplicados por lambda. Entonces, cuando yo quiero sacar un factor común para todos los elementos que habían quedado multiplicados por lambda, cuando quiero calcular el determinante, ¿cómo nos va a quedar? ¿O a qué va a ser igual a esto? A lambda a la n por el determinante de la matriz A. Veamos un ejemplo para que quede más claro eso. Tengo acá un escalar 2 por una matriz de orden 2. ¿Sí? Multiplico cada uno de los elementos de esta matriz por 2 y nos queda que tenemos que calcular el determinante de esta matriz. Realizamos el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria y eso nos da menos 44. Ahora, si hacemos 2 al cuadrado y lo multiplicamos por el determinante de esta matriz original, ¿qué nos tiene que dar? Menos 44, porque acá dice que esto es igual, ¿sí? Entonces hacemos 2 al cuadrado por el determinante de esta matriz. 2 al cuadrado, que es 4. El determinante de esta matriz, calculo 3 por menos 1 menos 2 por 4. Y hacemos cuentas, ¿y qué nos queda? 4 por menos 11 nos da menos 44, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo se cumple esta igualdad. Entonces vemos dos cosas acá, en esta propiedad que se nos plantea acá, ¿sí? Decimos que si a una matriz la multiplicamos, una fila o una columna, por un escalar lambda, entonces el determinante correspondiente queda multiplicado por ese escalar lambda, ¿sí? Caso típico en lo que se va a dar esto, ¿sí? Está bien que es caso típico, digamos, es cuando aplicamos una operación elemental sobre una fila, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La fila de la matriz queda multiplicada por el escalar lambda. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos calcularle un determinante, ¿sí?, a una matriz que fue, entre comillas, alterada de esa forma? Porque igual es una matriz equivalente. Pero
Bueno, la habíamos multiplicado por un escalar lambda. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, el determinante correspondiente va a quedar multiplicado por ese escalar lambda, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite esto? Sacar un factor común del determinante común a todos los elementos, en este caso, de una fila cualquiera, ¿sí? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, esta generalización de que si hemos multiplicado por lambda toda la matriz, entonces tenemos que sacar como factor común del determinante, ¿sí? Un lambda por cada fila sería, o sea, nos queda lambda a la n, que es el orden de la matriz. ¿Cómo vamos hasta aquí, hasta la propiedad 3? Seguimos con la propiedad 4. Si una matriz tiene una fila nula, entonces su determinante va a ser igual a 0. Dijimos que si teníamos una fila nula y queremos calcular un determinante, podemos sacar un factor común a una fila, fuera el determinante. Entonces decimos, bueno, sacamos como factor común 0 y lo multiplicamos por el determinante de la matriz y que nos va a dar 0. Entonces, si una matriz tiene una fila nula, su determinante va a ser igual a 0. Y el determinante de un producto de matrices va a ser igual al producto de los determinantes. Esto se mira o se lee. El determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes de cada una de las matrices. Ejemplo, tenemos dos matrices A y B y realizamos el determinante del producto de las dos matrices, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular el producto entre estas dos matrices solamente realizando el producto entre matrices. ¿Y acá qué tenemos que calcular? Porque decimos que es igual al producto de cada uno de los determinantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El producto de dos numeritos, ¿sí? De este determinante y de este determinante. Fijémonos cómo sería, ¿sí? Vamos a multiplicar primero la fila 1 con la columna 2. Entonces, 1 por 2 más 5 por 3. ¿Sí? 1 por 2, 2, más 5 por 3, 15. La fila 1 con la columna 2. Nos queda 1 por menos 1, menos 1, y 5 por 1, 5, más 5. Ahora hacemos la fila 2 con la columna 1. 4 por 2, 8, más 1 por 3, 3. Y ahora la fila 1 con la columna 2, 4 por menos 1, menos 4, 1 por 1, 1. Esto, miembro izquierdo. Resolvimos el producto entre matrices, nos falta realizar esas sumas. Miembro derecho, ¿qué hacemos? Producto de los elementos, la diagonal principal, 1 por 1, 1, menos producto de los elementos, la diagonal secundaria, 4 por 5, 20. Por, y lo mismo hacemos para el cálculo de este determinante. 2 por 1, 2, menos 3 por menos 1, menos 3. Seguimos calculando y ¿qué nos queda? 2 más 15, 17, 8 más 3, 11, menos 1 más 5, 4, menos 4 más 1, menos 3. Esto es miembro izquierdo. Y el miembro derecho nos viene quedando 1 menos 20, menos 19, y 2 menos menos 3 nos queda 5. Nos falta calcular este determinante. Hacemos 17 por menos 3, menos 11 por 4, y nos va a quedar menos 51 menos 44. Y acá hacemos 19 por 5 y nos queda menos 95. Evidentemente, menos 51 menos 44 es igual a menos 95, que es igual al valor que nos dio en el miembro derecho, ¿sí? Simplemente estamos mostrando que cómo se verifica esa propiedad del determinante que dice que el determinante del producto es igual al producto de los determinantes. Bueno, propiedad 6. Bueno, si en una matriz, ¿sí?, una fila está expresada como la suma de n términos, entonces el determinante es igual a la suma de n
determinantes, donde en el primero están los primeros términos, en el segundo los segundos términos, así sucesivamente. Fíjense, vamos a ver con un ejemplo qué quiere decir esto. Esto más que nada surge y tiene que ver con ¿qué? Con otra operación que elemental que nosotros realizamos. ¿Cuál es? Esa que multiplicamos por un escalar una fila y se lo sumamos a otra, ¿sí? Entonces, ¿qué surge? Esta idea de que tengo esta fila A1 con elementos A1, A1, de esta matriz y le estoy sumando algo que he multiplicado por un escalar de otra fila, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo acá. Entonces, esta propiedad se refiere a que tengo una matriz que de algún modo está expresado como una suma de n términos, ¿sí? Y entonces dice que puedo calcular el determinante, o sea, el determinante de esta matriz que tiene una suma de n términos, ¿sí? En una de sus filas, ¿cómo la puedo calcular? Como la suma de n determinantes, donde en el primer determinante van a estar ¿qué? Los primeros términos, y en el segundo determinante, ¿cuáles? Los segundos términos, y si hubiera más términos, n términos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el determinante no varía si a una fila se le suma otra multiplicada por un escalar. Nosotros hemos visto por ahora, vimos todas propiedades que tienen que ver con determinantes, pero fuimos viendo respecto de las operaciones elementales si los determinantes se alteraban o no, ¿sí? A partir de calcular un determinante a una matriz que se le haya aplicado alguna operación elemental. ¿Y qué vimos hasta ahora? Que si se permutan dos filas de una matriz, ¿qué pasaba? Queda cambio de signo. Claro, el determinante tenía el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Entonces esa tenía que ver con una operación elemental. Y la otra, esto que vimos acá, que si en una matriz se multiplican elementos de una fila o columna por un escalar lambda, entonces el determinante correspondiente, ¿qué pasa? Queda multiplicado por ese escalar lambda, ¿sí? Entonces esa es, ahí hay otra alteración, porque el determinante queda multiplicado por el escalar lambda. Y la otra, ¿sí? Es la que acabamos de ver, la otra propiedad que tiene que ver con alguna cuestión que le aplicamos a las matrices, que tiene que ver con las operaciones elementales, y que nos dice que el determinante no varía si a una fila se le suma otra multiplicado por un escalar. Por ejemplo, bueno, determinante basándonos en esta idea, ¿sí? Supongamos que 3 y 5 lo hemos obtenido a partir de que le sumamos, acá teníamos 2 más 1 y acá teníamos 3 más 2, ¿sí? Entonces, este determinante va a ser igual a la suma de los determinantes, donde en el primer determinante tenemos los primeros términos, 2 y 3, y en el segundo determinante tenemos los segundos términos. Acá ven que 2 más 1 es 3 y que 3 más 2 es 5. Entonces calculamos los determinantes y vamos a ver, hacemos 3 por 1, 3, menos 2 por 5, 10, y de este lado 2 por 1, 2, menos 2 por 3, 6, más 1 por 1, 1, menos 2 por 2, 4. Terminamos con las cuentas. ¿Sí? Nos queda 3 menos 7, menos 10, menos 7, y acá nos queda 2 menos 6, menos 4, 1 menos 4, menos 3, y esta cuenta nos da menos 7. Podemos corroborar que se cumple la propiedad. Otra propiedad dice que si una matriz es triangular, entonces el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, tenemos una matriz triangular. Resultado del determinante, 1 por 4 por menos 1. Nos da menos 4. ¿Qué pasa siendo la matriz triangular si con el resto de los elementos? Se anulan. Veamos. Nosotros hacemos 1 por 4 por menos 1 más
hacemos la sumatoria del producto de las paralelas de la diagonal principal. Hacemos 3 por 5 por 0, más 0 por 0 por menos 2. Esos dos términos se anularon. Menos producto de los elementos de la diagonal secundaria. 0 por 4 por menos 2 se anuló. Sus paralelas, 0 por 5 por 1 se anula. 3 por 0 por menos 1 se anula. ¿Qué nos quedó solamente? El producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces sabemos que si la matriz es triangular, ¿sí?, su determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. No importa si la matriz es triangular superior, como en este caso, o podría ser triangular inferior, ¿sí? Que los elementos no nulos estuvieran acá y acá los nulos, ¿sí? Va a ocurrir exactamente lo mismo. Esta propiedad, ¿sí?, nos dice que podemos resolver determinantes haciendo o obteniendo, calculando, determinando una matriz triangular a partir de una matriz y luego, ¿sí?, multiplicar el resultado de ese determinante según las alteraciones que puede haber sufrido, ¿sí?, la matriz al realizarle operaciones elementales. O sea, si hubo permutaciones de filas, si se multiplicó por un escalar, bueno, eso vamos a tener que considerarlo, ¿sí?, de algún modo que multiplicando se soluciona. Pero bueno, la cuestión ¿cuál es? Que esta idea, ¿sí?, de que una matriz triangular, su determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, nos lleva a un método, ¿sí?, que se llama el método de triangulación, que después lo vamos a ver. Y la propiedad 8 dice que el determinante de una matriz es igual al recíproco del determinante de la matriz inversa. Fíjense, el determinante de la matriz A es igual al recíproco del determinante de la matriz inversa. A partir de esta ecuación que puedo hacer un intercambio, pasar el determinante de la inversa multiplicando y el determinante de A dividiendo, entonces tengo esta otra expresión. Y pueden ver que se cumple. Acá tenemos un ejemplo, tenemos una matriz y su inversa, ¿sí? Y entonces decimos, determinante de la matriz A, 2 por 3, 6, menos 1 por 5, 5, 6 menos 5 nos da 1, esto en el miembro izquierdo. Y decimos que eso es igual a 1 sobre, y el determinante de la inversa, 3 por 2, 6, menos 1 por menos 5, 5, entonces 6 menos 5 nos da 1. Entonces nos da 1 en el denominador. Entonces, 1 sobre 1 nos dará 1. O sea, el miembro izquierdo, o sea, esto que está acá, es igual al resultado que nos da el miembro derecho, ¿sí? Entonces, el determinante de una matriz es igual al recíproco del determinante de la matriz inversa. Estas son todas las propiedades de determinantes. Hemos visto 8 propiedades, repasamos rápidamente. Los determinantes de una matriz y el de su transpuesta, como son, iguales. Si en una matriz se permuta una fila por otra, ¿qué ocurre? Los determinantes tienen mismo valor absoluto, pero distinto signo. Y además, concluimos de esta propiedad que si un determinante tiene dos filas, o sea, si una matriz tiene dos filas iguales, su determinante va a ser igual a 0. Si en una matriz se multiplican los elementos de una fila o columna por un escalar, entonces el determinante correspondiente queda multiplicado por dicho escalar, ¿sí? En este caso, como se multiplican todas las filas, ¿sí?, el determinante queda multiplicado por el escalar, pero elevado a la n, o sea, la cantidad de filas que tiene la matriz, que tiene que ver con el orden. Pero además, ¿sí?, esta propiedad nos indica que podemos separar como factor común en un elemento, ¿sí?, de una fila, y eso va a quedar multiplicado por el determinante. O sea, ese factor común va a quedar multiplicado por el determinante de la matriz.
Además, si una matriz tiene una fila nula, entonces el determinante va a ser igual a 0 y el producto, el determinante de un producto, ¿sí?, es igual a ¿qué? Al producto de los determinantes. Esta propiedad nos dice que el determinante no varía si a una fila se le suma otra multiplicada por un escalar, ¿sí? Teniendo en cuenta que si una matriz está expresada por la suma de n términos, entonces el determinante va a ser igual a la suma de n determinantes. Si una matriz es triangular, el determinante va a ser igual a ¿qué? Al producto de los elementos de la diagonal principal. Y el determinante de una matriz es el recíproco del determinante de la inversa de la matriz, ¿sí? Recíproco del determinante de la inversa de la matriz. Estos métodos nos van a ayudar muchísimo para resolver determinante, ¿no? Claro, porque por ahora sabemos que un determinante de una matriz de 2 por 2 hacemos producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria. Una matriz de orden 2 por 2, el determinante se calcula así, no hay que aplicar ningún método. O sea, hasta sería engorroso querer aplicarle un método a eso. O sea, eso va así. Y después, matrices de 3 por 3 en adelante, ¿sí? De 3 por 3, ¿qué podemos hacer? Lo que les expliqué de producto de los elementos de la diagonal principal más los de sus paralelas, y producto de los elementos de la diagonal secundaria más los de sus paralelas, pero diagonal secundaria y sus paralelas todos con signo negativo. Eso lo pueden hacer en una matriz de orden 3 por 3, pero también ¿qué pueden hacer? Aplicar todos estos métodos, ¿sí? El método, la regla de Sarrus es un método que solo se aplica a matrices de orden 3, así que esa queda ahí, pero todos los demás métodos se pueden aplicar a matrices de orden superior, o sea, de 3, 4, 5 hasta n dimensión, ¿sí? Y nos simplifica esto de los métodos, ¿qué cosa? La complejidad de la regla de conformación para obtener el determinante, porque no tenemos que estar mirando que haya un elemento de cada fila y cada columna en el producto, ni tenemos que estar mirando la cantidad de permutaciones. O sea, eso se nos hace transparente con los métodos, aunque bueno, sabemos que los signos tienen que ver con esta cuestión que tiene la regla de conformación del determinante.